Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los platos sucios de la Rubén Moral. Tal vez este no sea el capítulo con la gran definición que ustedes están imaginando, pero era algo que quería hacerles desde hace mucho rato. Entonces dije, con los recursos que tengo, lo voy a hacer y es hablar acerca de mi relación con Dios. Ustedes me hicieron mucho esta pregunta, que por favor hablara más extensamente de este tema, porque cuando les conté mi historia de la pedida de mano, yo les dije que uno de los lugares donde yo más había conectado con Dios había sido en Tanzania. Y muchas de ustedes me habían dicho por qué. Y la razón, digamos, rápida es porque vi que todo estaba vivo y que todo estaba muy lleno de amor. Pero para llegar aquí todavía tenemos que escarbar un poquito más atrás. Yo crecí en una casa donde el catolicismo era en lo que se creía, donde se iba a misa todos los domingos, donde se rezaba el rosario, creo que todos los días. A mí la religión desde chiquita me pareció excesivamente violenta, porque si yo no hacía, entonces había un castigo, si yo no rezaba el rosario había un castigo, si me movía en misa había un castigo, y creo que fue algo que me trajo y me sigue trayendo muy malos recuerdos en ese sentido. Además estudié en colegios católicos, donde un poco la verdad siempre fue la que pues decían ellos, ¿no? Y la religión tiene, por lo menos la católica, que es pues la que conozco porque era la que me habían criado, tiene un problema muy grande y es creer uno, pues que nosotros, hay algo allá súper externo que es Dios y nosotros aquí somos como unos bobos pendejos que tenemos que estar rindiéndole pleitesía a algo por allá, que además castiga, que además es el dueño de la verdad, que además es, bueno, y un montón de implicaciones que tiene la construcción de Dios en el catolicismo. Yo no lo creo así, yo no lo veo así, y creo que mi Dios también se ha construido de muchas formas. Mi Dios no es un hombre, mi Dios no es un padre, y les voy a contar un poquito de cómo llegué hasta acá. Cuando yo estuve peor con mi salud mental, me di cuenta que algo que no me estaba dejando un poco abrirme y creer que mañana algo podía cambiar era que yo no creía en absolutamente nada. Entonces, como yo no creía en nada, era muy difícil sentir que había una razón de existencia diferente al sufrimiento que yo estaba viviendo o al malestar que yo estaba sintiendo. Y así me la pasé demasiados años. Yo fui siempre alguien demasiado racional y alguien que cuestionó mucho el papel de ese Dios castigador y de por qué tengo que hacer esto si yo no quiero, y por qué a las mujeres se les trata así, y por qué a los niños incluso se les trata de la forma en la que se les trata. Y así fue como me alejé, y creo que buscándome un poco y encontrando una razón de vida, por así decirlo, fue que volví y encontré unas formas muchísimas, como muchísimo más amables de creer en Dios. La primera es que yo siento que mi Dios no juzga absolutamente a nadie, porque pues Dios somos todos, absolutamente todos, y todo lo que está en esta existencia, desde los animales, desde la naturaleza, desde todo lo que nosotros podemos percibir, es las estrellas, la energía. O sea, nosotros somos como si fuéramos un pedazo de partículas y todo eso es Dios, o sea, todos somos Dios. Entonces, desde ese punto, pues yo no puedo juzgar a nadie y en realidad nadie podría juzgarme a mí. Eh, Creo que las buenas y las malas decisiones, aunque nosotros las sentimos en este mundo físico, pues son algo también que nosotros un poco armamos, y yo sí creo que con esa fuerza que a mí me da el todo, yo puedo hacer lo que a mí se me da la gana. Siempre que a mí lo que se me da la gana es algo que me es fiel a mí, que no me hace daño a mí y que normalmente tampoco tendría por qué hacerle daño a otros. O sea, cuando yo estoy en la sintonía más alta con mi conciencia y con absolutamente todo, las decisiones que yo tomo para mí, aunque puedan molestar a alguien, en realidad no le están haciendo daño. Cuando yo decido serme fiel a mí y decirle a mis papás, de golpe lo que ustedes querían para mi vida me va a hacer muy infeliz, y yo creo que yo tengo un poder de hacer una cosa totalmente diferente, a ellos les va a molestar, pero honestamente no les está haciendo un real daño. Entonces yo creo que cuando nos conectamos con eso, que es como nuestra sabiduría interna, nos damos cuenta que sí nos impulsa a ser rebeldes, que sí nos impulsa a ser más auténticos, y que cuando uno es muy libre, ayuda a las otras personas a ser libres.
Yo creo que nosotros vinimos a esta experiencia humana con todo el potencial que tenemos, con toda la sabiduría que tenemos y con todo el amor y todo el Dios que somos también, a vivir una experiencia humana donde la vamos a cagar y donde nos vamos a encontrar con un montón de emociones que a veces nos van a contrariar. Que al final de todo esto, eso sea bueno o malo, bueno, ahí ya entraríamos en otro tema. Creo que sencillamente a todos nos toca vivir una historia porque así lo quisimos y porque este es el mundo material en el que estamos ahorita. Lo siguiente es que yo no creo que Dios esté en una figura inalcanzable. Yo creo que nosotros somos Dios, que el extraño es Dios, que el vecino es Dios, que todo el mundo tiene la misma capacidad y que están viviendo y que todo el mundo tiene la misma energía y que todos estamos viviendo esta realidad humana y a veces tomamos las decisiones que tomamos y a veces hacemos del mundo lo que queramos hacer. Pero en fin, todos salimos de la misma energía, todos volvemos a la misma energía y todos hacemos parte de exactamente lo mismo. Por eso cuando yo me fui a Tanzania y vi a todo moverse, desde el animal que se comía a otro animal, desde el pasto que se movía con el viento, desde nosotros como interactuando ahí, dije, ah, pucha, es que es esto, o sea, somos todos viviendo esta experiencia humana. Y esto me permitió encontrar una razón para vivir. Ven que yo no le veía ningún sentido a vivir y yo sentía que era demasiado sufrimiento para que detrás de esto en realidad no existiera absolutamente nada. Y después me di cuenta que la razón de vivir es vivir y un poco vivir con curiosidad. O sea, aquí más allá de es que voy a dejar un impacto gigante, es que, bueno, ya cada quien verá, pero sí creo que nuestra razón de existencia y el chiste de la vida es atravesar absolutamente todo. El momento de mierda, el momento de éxito, cuando nos parten el corazón, cuando encontramos un nuevo amor, cuando nuestros amigos nos dejan, cuando nuestros amigos son una chimba con nosotros, cuando un perrito llega a nuestra vida, cuando ese perrito se muere y cuando nosotros transicionamos tanto la vida como la enfermedad y la muerte, o como sea que nos vayamos a morir. Y en eso, en esa experiencia de atravesar todo, yo encontré algo para realmente agarrarme y decir, ah, es que esto puede ser divertido. ¿Siempre es feliz? No, no siempre es feliz. A veces causa más malestar que otra cosa. Obviamente sí, pero no importa, porque mañana puede pasar otra cosa, porque después en otro momento voy a poder construir otra cosa y porque además, como hago parte también del todo y la divinidad, esto puede ser un juego maravilloso en el que yo vine a experimentar todo. Y creo que eso me bajó un poco de responsabilidad también, de encontrarle un sentido gigantesco más allá a vivir. Fin, punto y aparte. Y ahí descubrí que los seres humanos nos queremos enredar mucho y que a veces también queremos cargar de demasiadas emociones, situaciones que sencillamente van a pasar y que además no son exclusivas de nosotros. Yo creo que nadie ha experimentado esta existencia humana sin que le partan el corazón. Sean sus papás, sea un perrito que se le murió, sea una pareja, sea unos amigos, sea incluso él mismo con algo que él pensaba y que después no pudo sostener. Y a veces cargamos un montón esas cosas cuando no nos damos cuenta que cuando decimos, ah, pucha, bueno, esto es ahora lo que me toca vivir y después me va a tocar vivir otra cosa, ahí tiene todo muchísimo más sentido. Y creer en algo, creer en esa fuerza que está en mí, que está en los otros, que está en el universo, que es gigante, que puede hacer muchas cosas, que es infinita, que es poderosísima, me hace a veces también quitarle un montón de responsabilidad cuando yo siento que en manos mías están absolutamente todas las decisiones. Y me hace también entender que como yo hago parte del todo y como Dios está en todos lados y como Dios es una fuerza en la que yo pertenezco, pero es gigantesca, entonces, aunque yo sienta que una situación está haciendo un malestar terrible y me está haciéndola pasar demasiado mal, eh, esa situación honestamente nunca puede salir mal. O sea, ni siquiera la muerte es salir mal. Es sencillamente terminar esta experiencia en este cuerpo humano. Y eso me deja confiar y me deja tener un montón de fe que sin importar en qué estación esté el juego que estoy viviendo, sencillamente todo hace como un poco parte del proceso. Y creer en Dios me ha hecho darme cuenta también que mi
punto desde acá, desde la creencia y desde la percepción y la concepción que yo tengo, no es que yo sea un mejor ser humano o un peor ser humano que las otras personas. Es que cuando yo cierro los ojos, es que cuando yo no puedo más, tengo algo a que aferrarme y ese es el chiste un poco de toda esta situación. Yo he encontrado en la oración, y creo que la oración también la he resignificado un montón, una forma de descargarme muy hermosa. Para mí tiene mucho que ver con hablar por la noche. Normalmente envuelvo a mis perros en eso. Les invito a que lo hagan porque es muy, muy lindo y nos sentamos a agradecer. Para mí conectarme con Dios es agradecer todo lo que pasa, todo lo que tengo y todas las situaciones que me permiten ver aún más mi poder. Y la escritura también me conecta mucho. Cuando eh, hace poco hicimos un taller de arte terapia que fui a hacerlo con Kate y yo tengo mucha forma de canalizar a través de la escritura. Entonces normalmente ustedes siempre me van a ver o con una agenda o me van a ver con un dispositivo para escribir, porque yo creo que el universo, Dios, mis seres, mis guardias, todos se comunican a través de la escritura y de la lectura. Y para eso yo siempre estoy prestando un montón de atención en todo lo que pasa en la vida. Y ya, esa es básicamente mi historia. Vivo mucho más relajada. No crean que es perfecto. A veces me enchuquizo, a veces digo no voy a poder con todo esto, pero la verdad es que siempre vuelvo a lo básico, que es esta creencia mía. Les quiero leer un pedazo de una serie de libros que a mí me parece hermosa, que se llama Conversaciones con Dios. Este es el tomo 2. El tomo 1 es divino, espectacular, rebelde, de todo. Es una percepción muy linda si ustedes se quieren volver a acercar a un Dios que no las va a castigar, que no las va a reprimir, que no les va a decir lo que ustedes tienen que hacer, pues ustedes tienen que hacer lo que se les dé la regalada gana. Y eso no será ni una buena ni una mala decisión, será una decisión. Entonces les voy a leer un pedacito. Antes, decirles que están súper invitadas a la membresía que va a haber. Empezamos en septiembre, mediados de septiembre, y creo que se termina en diciembre. Y va a ser como una sexy mañana, pero muchísimo más grande y muchísimo más ampliada. Y aparte de eso, vamos a tener una parte con Alejandro, mi esposo, que nos va a hablar un montón de finanzas personales y con las que vamos a hablar un montón de finanzas en pareja, porque una de las cosas que me he dado cuenta que es un vacío de las mujeres es la relación que tenemos con la plata y la relación que tenemos con la abundancia. Y desde la escasez o desde el gasto excesivo, que para mí también un poco implica escasez. Vamos a tener club de lectura, bueno, vamos a hacer un montón de cosas, pero les quería compartir esto. Y la información la tienen siempre en mis historias o me pueden escribir un DM y yo les paso el link donde se pueden inscribir. Entonces, les voy a leer. Habla humildemente sobre ti para que otros no confundan tu verdad más grande por presunción. Habla suavemente para que nadie piense que solo buscas llamar la atención. Habla con gentileza para que puedan saber del amor. Habla abiertamente para que nadie piense que tienes algo que ocultar. Habla con candidez para que no te puedas equivocar. Habla seguido para que tus palabras puedan realmente avanzar. Habla respetuosamente para que nadie sea deshonrado. Habla amorosamente para que cada sílaba pueda curar. Habla de mí cada vez. Haz de tu día un regalo. Siempre recuerda, tú eres el regalo. Sé un regalo para todos los que entran en tu vida y para todos cuyas vidas penetras. Ten cuidado de no entrar en la vida de alguien si no puede ser un regalo. Siempre puede ser un regalo porque siempre es un regalo, pero algunas veces no te permites saberlo. Y quiero hacer una paréntesis ahí, y es que es imposible que tú no lo seas, porque como tú eres parte del todo y de Dios, tú siempre eres un regalo, pero a veces no te permites saberlo, que es reconocerlo. Cuando alguien entra en tu vida inesperadamente, busca el regalo que esa persona ha venido a recibir de ti. Qué forma tan extraordinaria de ponerlo. ¿Por qué otra razón crees que una persona viene a ti? Te diré esto. Cada persona que alguna vez se ha acercado a ti ha sido para recibir un regalo de tu parte. Al hacerlo, esa persona te da un regalo a ti, el regalo de experimentar y cumplir quién eres. Cuando veas esta simple verdad, cuando la comprendas, verás la más grande verdad de todas. Solo te envié ángeles. Cada vez que yo vuelvo a leer esto, me dan unas ganas inmensas de llorar, porque yo sí creo que
volver a creer y volverme a permitir creer en alguien que no es que me vaya a guiar, sino que me acompaña siempre y que me permite reconocer siempre que en esta humanidad hay cosas mágicas y bellas, es algo que todo el mundo debería experimentar. Bueno, muchas gracias por ver este formato casero.